Hola, bienvenidos a TutoTIC. En este mes de noviembre llegamos a la recta final de nuestras masterclass y por eso estamos aquí para que continúes reforzando tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Así pues, damos la bienvenida a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro masterclass del día de hoy. Damos la bienvenida a Caterina y Alejandra Sanabria Marín. Welcome everybody to this English masterclass. This is the last class that we're gonna have during this year. So I'm very happy to have you here. And like the ones who have been during these master classes throughout the whole year, I'm very happy to have you here too. So welcome to this master class. This is going to be very interesting and useful for your learning process of this language. So I want to say hello to all of you from the different places around Colombia that we got here, from the different regions. And I would like you guys to write in the chat, where are you watching this masterclass from? What region of Colombia? Yes, let me tell you that right now I am in Dos Quebradas, Risaralda, which is a very popular region here in this country. So remember, my name is Catherine Sanabria, and I'm going to be your English teacher during this master class. Today, we're going to talk about an interesting topic that is called WH and yes-no questions. ¿Cómo hacer preguntas en inglés? Y tal vez nosotros, como hablantes nativos del español, solemos confundirnos simplemente por el hecho de que en español no tenemos una estructura establecida para hacer preguntas, sino que por el contrario, el simple acto de cambiar la entonación de la oración o de la información que estamos dando, pues lo convierte en una pregunta. Por ejemplo, yo podría decirte, tú sabes cómo llegar a este lugar. Y en ese caso, no sería una pregunta, pero si yo cambio mi entonación y te digo, ¿tú sabes cómo llegar a ese lugar? Simplemente usando la misma información, pero diferente entonación, pues ya estoy haciendo una pregunta. Pero en inglés, chicos y chicas, la historia es diferente. Es decir, debemos utilizar unas estructuras particulares para cada una de las preguntas en su tiempo verbal. El día de hoy, en esta masterclass, vas a aprender cómo hacer dos tipos de preguntas, que son las categorías generales de cualquier idioma. La primera categoría la llamamos en inglés yes-no questions, que son aquellas preguntas que tú respondes con un sí o con un no. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y vamos a verlo más a fondo para que puedas entender de qué te estoy hablando. Y la segunda categoría se llaman WH questions o también les decimos information questions porque son preguntas que requieren información extra para poder responderlas. También en un momento te enseñaré algunos ejemplos para que puedas entenderlo y comprenderlo mejor. Así que esas son nuestras dos categorías de preguntas en cualquier idioma que nosotros los hablantes usamos en el momento de comunicarnos e interactuar en una conversación. Así que primero les voy a explicar yes-no questions. Segundo, vamos a ver cómo formular WH questions. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de práctica donde ustedes van a poner esas dos estructuras, yes-no questions and WH questions, en contexto para que puedan identificar cuándo usar cuál de las dos. Así que muy atentos a estas estructuras. Hay un poco de gramática durante esta masterclass, así que les recomiendo que tomen notas allí en un cuaderno de apuntes para que ustedes recuerden con más facilidad y se refieran allí a las notas cuando estén haciendo la práctica. Así que bienvenidos a todos a esta masterclass. No olviden escribir allí en el chat de dónde ven esta masterclass para saber quién nos acompaña y de qué lugar de este país o inclusive de otros lugares del mundo están viendo esta masterclass. Así que bienvenidos nuevamente a todos y vamos a iniciar con la primera categoría de preguntas. La primera categoría de preguntas son aquellas, como les decía
hace unos minutos que respondemos con un sí o con un no. Y les voy a dar un ejemplo, primero que todo en español para que ustedes las puedan identificar. Un ejemplo de estas preguntas yes, no questions es, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿te gusta el chocolate? ¿Sí? Lo único que debemos responder ahí es sí o no. Son las únicas dos opciones que tenemos y esas son las preguntas que les llamamos en inglés yes, no questions. Así que vamos entonces a explicarles a ustedes cómo usar yes, no questions. So let me give you some examples, okay? I'm gonna give you some examples so you guys have, clear how to use this type of questions. So what is the structure? This is the first step. So keep this in mind. Remember to take notes because this is just grammar, okay? So first, we have the first part of the question, which is called auxiliaries, ¿ok? Y aquí quiero hacer una claridad muy importante. En este caso, tenemos dos palabras, do y das, que son auxiliares, pero estos auxiliares pueden variar dependiendo el tiempo gramatical en el que queramos nosotros formular la pregunta. En este caso en particular, el auxiliar es do y das porque vamos a hablar del presente, ¿sí? Si fuera del pasado, usaríamos el auxiliar did. Si fuera del futuro, el auxiliar will. Y si fuera del presente continuo, pues sería el auxiliar verb to be, que puede variar am, are o is. Esto simplemente para darte una idea general que cada tiempo verbal, presente, pasado o futuro, tiene su propio auxiliar y es necesario memorizar estos auxiliares. Así que este que tenemos en pantalla es simplemente los auxiliares del presente, presente simple. So that is why we have do and does. ¿Qué tenemos después del auxiliar? So we got the subject. Subject is after the auxiliary. After the subject, we got the verb. And after the verb, we got the complement. This is the structure of yes, no questions. ¿Cómo quedaría entonces esa estructura en un ejemplo contextualizado? Entonces vamos a verlo. Andrea, she is the subject. And then remember that first we got the auxiliary. El auxiliar en este caso para Andrea, recordemos que es does, ¿ok? Does Andrea play, which is the verb, the guitar, the complement, okay? So this would be the question, the yes, no question, in this case, with this information. Does Andrea play the guitar? We got two options, yes or no. Recordemos que estas preguntas son solamente para las respuestas sí o no. No hay otra opción. Así que en este caso, pues tenemos dos opciones. Si fuéramos a responder de manera afirmativa, entonces nuestra respuesta sería yes, she does. Si es una respuesta corta, usamos simplemente el auxiliar más la partícula yes. Yes, she does. O si vamos a responder con una información larga y completa, pues entonces debemos decir, yes, she plays the guitar. Todo depende de cómo queremos nosotros dar nuestra respuesta, si es una respuesta corta o larga. Pero si fuera negativa, entonces haríamos totalmente lo opuesto, la partícula no más she doesn't. Miren que todo acá depende del auxiliar del tiempo verbal que estamos usando. Como es el auxiliar does del presente, en este caso el negativo iría en nuestro auxiliar, doesn't. She doesn't.
Igualmente, si fuéramos a dar una respuesta larga y completa, entonces debemos primero poner el no y después la oración completa negativa. She doesn't play the guitar. So both answers are possible. It depends on the real information that you have to choose depending on the context, but the structure is exactly the same. So, something to keep in mind here. Cuando hablamos de preguntas en inglés, no ponemos el signo de interrogación al inicio. Esto es un error muy común en inglés, porque lo hacemos también en español. En español sí es obligatorio poner signos de interrogación tanto al inicio como al final, pero en inglés solamente lo usamos al final, así que tengan eso en cuenta también. ¿Ok? Entonces acá vemos nuestra estructura, das, que es el auxiliar, Andrea, subject, verb, play, and the guitar would be the complement of the question. So let's take a look at another example. Let's say that in this case, the subject is you. Okay, this is the subject, you. Si you es el subject de esta oración, entonces, ¿cuál es nuestro auxiliar? Nuestro auxiliar para you, muy bien, sería do. Do you. ¿Y qué viene después de subject? Recordemos que en la estructura dice que viene el verbo. Así que do you, y después sigue el verbo, watch, do you watch, y después del verbo viene el complemento. Vamos a ver cuál es nuestro complemento. Do you watch TV at night? Do you watch TV at night? That is the question. Lo mismo, tenemos dos opciones, affirmative or negative. Let's take a look at the affirmative answer. Affirmative. If I'm going to make a short answer, so I have to say, yes, I do. Yes, I do. If I'm going to make a long and complete answer, so I say, yes, I watch TV at night. Notemos la diferencia en respuesta corta y respuesta larga. Si voy a dar una respuesta corta, no puedo usar el auxiliar. No puedo usar el verbo, solamente el auxiliar, hasta el auxiliar. Pero si voy a dar una respuesta larga, no puedo usar el auxiliar, sino solamente el verbo. Miremos que en la respuesta corta dice yes, I do. Do es nuestro auxiliar. Y ahí acaba la respuesta. Pero en nuestra respuesta larga dice yes, I watch TV at night. No hay auxiliar, sino el verbo que es watch. Muy bien. Veamos nuestra respuesta negativa. No, I don't. Solamente ponemos nuestro auxiliar negativo y allí acabaría nuestra respuesta corta. Y si fuera respuesta larga, entonces nos quedaría de la siguiente forma. No, I don't watch TV at night. This is our second example of yes, no questions, okay? So just keep in mind the difference between does and do. It depends on the subject. Todo depende del sujeto que estemos usando en cada pregunta. De eso depende qué auxiliar usamos y en qué tiempo lo usamos. Veamos un ejemplo más. Si nuestro sujeto, subject, es they, ¿cuál sería entonces nuestro auxiliar? Nuestro auxiliar en este caso sería, muy bien, do. Do they, que viene después del subject, viene nuestro verbo. In this case, after they, the subject, the verb is read. Do you read a book in family? Do you read a book in family? Entonces tenemos auxiliary, do,
subject, they, verb, read, and complement, a book in family. That would be our third yes, no question. And we got two different options for answering. Affirmative. Let's take a look at the affirmative way. Yes, they do. Yeah, that is the short answer. Yes, they do. Or the complete answer would be yes, they read a book in family. So we got two different options there. Short answer and long and complete answer. So both are possible, but remember, it depends on the context and what you need to do in the conversation, all right? So it depends. Second option, which is negative, yes, when the answer is negative, so we got, again, the same thing. If we want to make a short answer, so we just need to use the auxiliary, but in a negative form. So we can say, no, they don't. And if we want to make it longer and complete, so we say, no, they don't read a book in family. Y aquí quiero que tengan muy en cuenta que cuando usamos el auxiliar negativo, es decir, cuando queremos dar una respuesta negativa, cuando queremos decir que no, sí es necesario usar el auxiliar, a pesar de que sea una respuesta larga. Es decir, no podría decir no sin usar el auxiliar. En este caso, cuando digo no, they don't read a book in family. So both are necessary and mandatory when we have to make it short or when we want to make it longer and complete. We need to use the auxiliary mandatorily. So keep that in mind. Esta es la forma en la que usamos entonces la estructura yes-no cuando queremos formular este tipo de preguntas. Vamos a hacer un ejercicio, ustedes y yo. Quiero que mientras yo voy haciendo el ejercicio, ustedes escriban allí en el chat la respuesta que ustedes creen es correcta, de acuerdo a estos ejercicios que ya hemos visto, ¿sí? Así que atentos al ejercicio. Pero quiero que ustedes allí en el chat escriban las oraciones completas, es decir, ustedes van a escribir la respuesta corta primero y después la respuesta larga de la oración, en ambas formas, affirmative and negative way. Así que vamos con el ejemplo, ¿listo? Así que preparados, escriban allí en el chat primero que todo lo siguiente. ¿Qué auxiliar creen que corresponde correctamente a este sujeto? In this case, in this example, the subject is Matthew. Matthew. So we got two options. Option number one, do, and option number two, does. ¿Cuál creen ustedes que va allí? Escriban allí en el chat, do o does. That is the first question. So keep that in mind because remember that when we talk about present simple, we need to keep in mind if it is third person of singular or no. In this case, Matthew, do or does. ¿Listo? Lo segundo que quiero que tengan en cuenta es la respuesta. En este caso, como es Matthew, debemos usar el auxiliar does. ¿Sí? Does es nuestro auxiliar para Matthew porque es tercera persona del singular. Así que muy bien a todos los que escribieron allí en el chat, el auxiliar does. That is the correct answer. Does. ¿Qué viene entonces después de nuestro sujeto? Matthew. After Matthew, we got the verb. So what is the verb? Go. El verbo go es after Matthew y después de go tenemos nuestro complemento que en este caso es fishing on Saturday. So, does Matthew go fishing on Saturday?
Aquí viene nuestro segundo ejercicio y es la respuesta, ¿sí? Vamos a hacer dos respuestas, las únicas dos posibles que tenemos. Si fuera afirmativa, ¿cómo lo pondríamos? ¿Sí? Y vamos a hacer la respuesta corta y la respuesta larga. ¿Cómo quedaría entonces nuestra respuesta corta? Vamos a escribirlo allí en el chat. ¿Cómo creen ustedes que sería nuestra respuesta afirmativa corta? Recordemos entonces que debemos usar el auxiliar. Siempre que vamos a hacer oraciones de respuesta corta, usamos nuestro auxiliar, que en este caso, recuerden que el auxiliar es does. So the answer, the short answer would be yes, he does. Yes, he does. ¿Quién es he? Matthew, ¿cierto? Matthew. So yes, he does. If it is a long and complete answer, so we say, yes, he goes fishing on Saturday. Okay? He goes fishing on Saturday. That would be the long and complete answer. Okay? Ahora, muy bien a todos los que escribieron allí, la respuesta corta con el auxiliar correcto, que es does. Ahora, si fuéramos a dar la respuesta negativa corta, que vamos a usar, recuerden, el auxiliar, pero ese auxiliar tiene algo en particular para que pueda hacer esa respuesta corta, negativa, ¿qué le pondríamos? Escriban allí en el chat si recuerdan cómo hacer la respuesta corta negativa. ¿Sí? ¿Qué pondrían ustedes allí en ese auxiliar para que quedara negativa nuestra respuesta corta? Muy bien, y sería de la siguiente forma. No, he doesn't, ¿ok? That is the negative part of the auxiliary. Remember, no, he doesn't. And the long and complete answer is no, he doesn't go fishing on Saturday. No, he doesn't go fishing on Saturday. That is the complete and long answer. De esta manera, chicos y chicas, usamos nuestras preguntas de yes, no structure. Ahorita les voy a mostrar una imagen donde ustedes pueden identificar cuáles son los diferentes auxiliares de los tiempos verbales en inglés. Porque recuerden que este en particular que estamos viendo en estos ejemplos es el presente simple, pero varían los auxiliares de acuerdo al tiempo verbal que nosotros usemos. Así que ya les voy a mostrar entonces una imagen para que ustedes puedan identificarlo mejor, cuáles son los diferentes ejemplos. Pero antes vamos a ver nuestra primera cápsula de esta masterclass. Okay, we don't have this yet, so I'm going to show you the picture, okay? I'm going to show you the picture. Let me just share it with you. Estos serían nuestros auxiliares, ¿sí? Son auxiliares diferentes para cada tiempo verbal. Así que tengan muy en cuenta que la estructura es exactamente la misma, pero varía de acuerdo al tiempo verbal que tenemos. En este caso, miremos que la estructura, el auxiliar del primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo de preguntas que tenemos es el verbo to be, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Porque el verbo to be tiene tres formas, ¿sí? Am, is o are. Entonces, vamos a ver cómo quedaría una oración, una pregunta con este verbo to be. Es la misma estructura. Recuerden que la estructura es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Así que nuestro auxiliar puede ser are. Are es nuestro auxiliar del verbo to be. Then we got the subject. Are you? You is the subject. And the verb is smiling. Are you smiling? That is the structure. En muchas ocasiones, chicos y chicas, ustedes van a ver que no es
obligatorio o no es necesario todo el tiempo usar complementos de las preguntas. En este caso no tenemos complemento, pero nuestra pregunta tiene todo el sentido. Es decir, no necesitamos información adicional para darle sentido a esa pregunta. Solamente usando un auxiliar, sujeto y verbo tenemos sentido completamente para esa pregunta. Así que en este caso no es necesario el complemento. El ejemplo que estábamos viendo ahorita, hace unos minutos, con el presente simple, do y does, ¿sí? Acá lo tenemos también, tenemos entonces los auxiliares do y does, que son los más comunes del presente simple. Do they know this? Do they know this? That is the question. Remember again, do auxiliary, they subject, and know would be the verb, and this would be the complement. Pero también tenemos otro tiempo verbal que simplemente es para que ustedes identifiquen allí la diferencia entre auxiliares. El tiempo verbal que está allí, que tiene los auxiliares have y has, es un tiempo verbal en inglés que llamamos el present perfect o presente perfecto, y lo usamos sobre todo para hablar de experiencias. En este caso, como es el auxiliar, miren que el orden no cambia, vuelve a iniciar con el auxiliar. Have you seen that? ¿Sí? Simplemente iniciamos, es la misma estructura. Y finalmente tenemos entonces todos los verbos modales. ¿Sí? Todos los verbos modales en inglés son verbos auxiliares también. Es decir, que funcionan para hacer preguntas, pero si los ponemos al inicio de la pregunta. Es decir, recuerden, el orden nunca se altera, siempre es el mismo en una yes-no question. Solo que debo cambiar el auxiliar. El auxiliar depende del tiempo verbal en el que nos estemos moviendo en la conversación. Así que solamente tengan esto en cuenta. Muy bien. Estas entonces son la estructura yes-no, yes-no question. Esa es la estructura más común, más fácil que tenemos en inglés. Solamente debemos tener en cuenta el cambio de auxiliares y el orden es exactamente el mismo en cualquiera de los tiempos que utilicemos. Así que ahorita vamos a hacer un ejercicio de práctica para que ustedes puedan poner esto en contexto, para que puedan saber más cómo funciona esto en la vida real. Pero ahora les voy a enseñar entonces la segunda categoría de preguntas que tenemos en inglés. Estas preguntas se llaman WH questions. Así que vamos entonces con nuestra segunda categoría. Recuerden que el segundo nombre que tienen estas preguntas también es WH questions o también conocidas como information questions. Y la diferencia más marcada entre yes-no questions, que fueron las que acabamos de ver, y WH questions, la diferencia más importante es que las WH questions no se pueden responder con un simple sí o no, porque como su nombre lo dice, requieren de información adicional para que tenga sentido esa respuesta. ¿Cómo son entonces las WH questions? Antes de explicarles la estructura, quiero que veamos cuántos tipos de WH words existen en inglés, ¿sí? Hay muchos más combinaciones, pero esos son los más populares. Así que si de pronto ustedes no saben o no tienen bien el conocimiento de qué es un WH word, pues las pueden ver allí en pantalla. Estas son las más comunes. Vamos a darles un repasito de pronto a los que no lo recuerdan. Y la primera es who, ¿sí? Who, cuando queremos preguntar acerca de quién. ¿Quién? So look at this example. Who is that boy? And we got here my brother Tom. Yes, that is the answer. Who is that boy? Y miren que la respuesta es my brother Tom. No puedo decir yes o no, porque no tendría sentido, sino que debo dar una respuesta completa. Más información.
La segunda WH word más común en inglés es when, cuando indagamos acerca del tiempo, ¿sí? So, for example, when is the party? And the answer is on Friday at 2 o'clock p.m. ¿Ok? Y la tercera, la que de pronto todos ustedes han visto en muchos lugares, muchos escenarios, y es la WH word what. What es una pregunta que usamos casi para todo, ¿sí? Es muy flexible, la podemos usar para diferentes propósitos. Cuando indagamos acerca de diferentes cosas en inglés, podemos usar what. Por ejemplo, what is on the table? And the answer is, there is a pencil. There is a pencil. That is the example with what. Then we got why. Why. Quiero que tengan en cuenta que why es por qué, pero para responder el por qué es diferente. Es decir, tenemos un por qué de pregunta y tenemos un por qué de respuesta. Igual que en español, que se escriben de manera diferente, en inglés también son diferentes, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces tendemos a responder como preguntamos en inglés y está incorrecto. Así que, ¿cuál es nuestro porqué de las preguntas? Why, ¿sí? Why are you late? Ahí estoy preguntando, pero miren la respuesta. Because, ¿sí? Because I missed my bus. Ambas son porque, ¿sí? Una es por qué y la otra es porque, pero se escriben diferente. Así que muy atentos al uso de why and because. Después tenemos entonces la palabra WH, where. Where es para lugares. Por ejemplo, where is your book? Where is your book? And the answer is, it is in the back. ¿Ok? It is in the back. Simplemente es para puntualizar dónde está algo o alguien. Y finalmente tenemos entonces la WH word which. Which la usamos sobre todo cuando tenemos varias opciones y queremos indagar acerca de una en especial. En español vendría a ser lo que conocemos como cuál, ¿sí? ¿Cuál? En este ejemplo, vamos a leerlo. Which is your apple? ¿Sí? Digamos que tenemos diferentes manzanas y yo quiero saber cuál es tu manzana, ¿sí? Entonces miren que tenemos diferentes opciones y en este caso entonces usamos which, la palabra which. Which is your apple? And the answer is the green one. The green one. That is the option that I want to answer. Estas son las WH words más conocidas en inglés. Aquí todavía, chicos y chicas, no hemos estudiado cómo crear estas WH words. Lo único que quiero que ustedes tengan en cuenta hasta este punto es los tipos de WH words que existen. Aquí no están todos, estos son los más comunes, por estos puedes empezar, ¿sí? A estudiar. Y si de pronto no te sabes alguno, pues escríbelo allí en tu cuaderno de notas para que puedas practicar con la estructura que vamos a ver a continuación. Recuerda entonces que ya hemos visto la estructura yes, no question, que simplemente es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y ahora vamos a ver la segunda categoría de preguntas que se llaman WH questions o information questions. Vas a ver que es exactamente lo mismo, solo que tiene una variación para poder que no sea una respuesta sí o no, sino que sea una respuesta que requiere más información, como su nombre lo indica. Necesitamos un paso adicional, que son WH words. Así que
vamos entonces a ver cómo construir WH words. ¿Sí? Esa es nuestra segunda categoría de preguntas. ¿Cómo construimos entonces WH words? ¿Sí? Primero, vamos entonces a hacer una pequeña práctica de lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Cuáles son esas WH words que acabamos de ver? Así que ustedes me van a ayudar allí en el chat. Van a escribir la WH word que ustedes creen que funciona para cada respuesta. Esto que tenemos allí en pantalla son las respuestas a esas WH questions. ¿Cuál creen entonces ustedes que vendría allí? Por ejemplo, en la número 1, ¿sí? En la número 1, la respuesta es today, ¿sí? Hoy. Si la respuesta es hoy, ¿cuál sería la WH word? No puede ser entonces la de lugar, no puede ser la de opción, sino que debe ser evidentemente la del tiempo, ¿sí? La del tiempo. ¿Y cuál es la WH word del tiempo? Si la recuerdan, escríbanla allí en el chat. ¿Cuál de todas esas es la que usamos para referirnos o preguntar acerca del tiempo? Muy bien. Los que pusieron when, entonces, correcto, muy bien, chicos y chicas. When es la que usamos para el tiempo. Ahora, ¿cuál usamos entonces para Tom? Tom es la respuesta, ¿sí? Tom, it's a person. So we need to ask about people. What is the WH word that we use to ask about people? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál usamos entonces para preguntar acerca de la gente? ¿Sí? ¿Cómo decimos quién? And the correct answer is who. Who? And the answer would be Tom in this case. Who? Tom. Y miren ustedes la tercera respuesta. La tercera respuesta es una opción. ¿Recuerdan ahorita la que dijimos que era solamente para opciones? La de las manzanas. That we say, we ask about the different apples, about what is yours. So, how do you say that? Cuando usamos opciones, tenemos diferentes opciones. ¿Cuál es nuestra WH word para decir cuál? Y en este caso usamos entonces la WH word which. Which, the red one. Okay? So this is about options. When we have different options to choose from, we have to use the WH word which. Which is the correct WH word. Y aquí viene una que usamos para preguntar de quién, por ejemplo, de quién es este celular, ¿sí? Y miren que la respuesta tiene una apóstrofe y una S, y ese apóstrofe y esa S quiere indicar un posesivo. Es decir, cuando yo digo de Mari, ¿sí? Eso es de Mari. Entonces, cuando voy a indicar un posesivo o cuando voy a preguntar de quién es algo, solamente hay una opción que puedo utilizar y es el WH question whose. Whose es nuestro WH question para decir de quién. De quién es algo, ¿sí? En este caso, Mary's. Mary's would be the correct answer for the possession question. In this case, is whose. Whose. Ahora, si la respuesta es at home, ¿sí? Miren que es un lugar. ¿Cuál es la WH question que yo uso para indagar acerca de un lugar? Si pusieron where, están en lo cierto, muy bien. Where es nuestra WH question para lugares, ¿ok? Where at home. Y la siguiente dice que a car. Sí, esa es la respuesta, a car.
Solamente hay una posibilidad porque sería solamente algo que pueda preguntar acerca de un objeto. Y aquí les voy a dar una pista. ¿Cuál es esa WH question que usamos flexiblemente para casi todo en inglés? Quienes pusieron what, muy bien, what is the correct question? Porque recuerden que what simplemente es qué y lo usamos sobre todo para indagar acerca de objetos. A car, it's an object. So, what is the correct WH word in this case? Now we got the answer by bike, ¿sí? Esta no la vimos hace un minuto, pero la usamos sobre todo para indagar cómo vamos a un lugar, ¿sí? ¿Cuál es nuestro medio de transporte? Y cuando vamos a preguntar acerca de cómo vamos a, por ejemplo, la escuela, cómo vamos al colegio, usamos la WH word, how. How do you go to school, for example? And the answer so is by bike. For example, by bike or by car, or maybe you go on foot. That is also another possibility. Or we can also say by walking. Y la última es la más fácil porque recuerden que existe una diferencia entre el por qué y por qué, ¿sí? Para preguntar y para dar respuesta. En este caso tenemos ya allí en nuestra respuesta la forma del por qué, ¿cierto? Because it's hot. Allí ya nos están dando la razón. Entonces, ¿cuál sería nuestra pregunta para esa razón? Why? Why? Because it's hot. Estas son nuestras 8 preguntas más comunes, nuestras WH questions más comunes en inglés para indagar acerca de algo. Recuerden que estas preguntas sí requieren información adicional. No las puedo responder con un simple sí o no. ¿Sí? Esta es otra categoría de preguntas a las que vimos inicialmente, que ya vimos los ejemplos, la estructura, cómo construir ese tipo de preguntas. Estas son totalmente diferentes en su respuesta. Ahora, ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia en la estructura para poder crear estas WH questions? ¿Cuál es la diferencia entre yes, no question y WH, pero en estructura? Y la diferencia es simplemente agregarle el WH question. ¿Cómo? Entonces ya les voy a mostrar el primer ejemplo. Si la respuesta es at 7:10, miren que es una hora, si me está indagando acerca de cuándo, claramente necesito la WH word when. Pero vamos a analizar esta estructura. Miren que la estructura que decíamos ahorita que necesitamos para yes, no questions es auxiliar, que aquí lo tenemos, do, subject, que aquí lo tenemos, you, y el verbo, que aquí lo tenemos, get up. ¿Sí? ¿Qué es lo único extra que está en esta estructura? El WH word que necesitamos, ¿sí? Para poder que aquí diga cuándo, ¿sí? ¿Cuándo? When do you get up? ¿Cuándo te levantas? Tenemos allí en la respuesta at 7:10. Es decir, esa es la única variación de esta estructura. Necesitamos el WH word al inicio. Ahora, otro ejemplo para que ustedes lo vean con más claridad allí. Miren la respuesta. La respuesta es un objeto, ¿cierto? Tea and toast. Entonces, nuestra pregunta, nuestra WH question es what? ¿Sí? What do you have for breakfast? Y allí sí debo tener en cuenta escoger la WH word apropiada para cada respuesta, ¿sí? En este caso, como es tea and toast, pues debo usar what, no podría usar yo una WH word de tiempo o de lugar porque no tiene nada que ver, entonces debo estar muy atenta a la correcta WH word que debo usar para cada respuesta.
Miren, la estructura es exactamente igual. What do you have for breakfast? What es nuestra WH word. Do es nuestro auxiliar. You is subject. Have sería nuestro verbo. And for breakfast es nuestro complemento. Exactamente la misma estructura, pero con la palabra adicional de what. Vamos entonces con nuestro tercer ejemplo. Miren que aquí la respuesta es la expresión que decimos comúnmente en español a pie, ¿sí? A pie. Entonces diríamos on foot, ¿ok? On foot. Si la respuesta es a pie, ¿cuál sería entonces nuestra WH word? ¿La recuerdan de pronto ustedes del ejemplo pasado que les dije que se usaba para medios de transporte, ¿sí? ¿Cómo ir a un lugar? Esa es nuestra respuesta en este caso para la WH word correcta. Si recuerdan de pronto esa WH word, escríbanla allí en el chat para esta pregunta. Unos segunditos allí para que ustedes lo recuerden, lo escriban allí en el chat. ¿Cómo quedaría en este caso la WH question para la respuesta on foot? What do you guys think? Muy bien, sería how. How do you go to school? How do you go to school? And the answer is on foot. Okay, on foot. That would be the correct answer. On foot. Muy bien. Ahora, para un posesivo, ¿cuál es el WH word que usamos para los posesivos? En este caso, it's Mary's. Miren que tenemos el apóstrofe y la S, es decir, necesitamos el WH question para posesivo, para decir de quién es este libro, en este caso. ¿De quién es este libro? So, how do you say this? What do you think? ¿De quién es este libro? ¿Cuál es el posesivo que necesitamos para Mary's? Mary's, in this case. Whose? Whose is the correct answer. Whose book is it? It's Mary's. That is the correct answer. Como ustedes pueden ver, chicos y chicas, la estructura entonces es generalizada, estandarizada para ambas categorías, tanto para yes, no questions como para WH questions. Ambas tienen la misma estructura, lo único es que la diferencia radica en que WH questions tiene una palabra adicional que efectivamente es el WH word. Si vamos a preguntar cuándo, dónde, cómo, qué, cuál, esas son las WH words, las que debemos incluir para poder que el sentido de la pregunta cambie, ¿sí? Si necesitamos más información, entonces debemos acomodar esa estructura de acuerdo a la información que requerimos de esa persona con la que estamos teniendo esa conversación. Ustedes saben que las preguntas son muy importantes para poder tener interacción, ¿sí? Si yo no hago preguntas, pues estaría haciendo un monólogo todo el tiempo y no estaría interactuando con los demás. Finalmente tenemos entonces el último ejemplo. Miren que es una persona, ¿sí? Es una persona la que tenemos en la respuesta. Ashton Kutcher, ¿sí? Si es una persona, la única que podríamos usar entonces es ¿quién? ¿Sí? Who. Who is your favorite actor? Ashton Kutcher. Yes. De esta forma, chicos, entonces hacemos entonces nuestra práctica de WH and yes, no questions. Esa sería la forma correcta de usar estas estructuras. Es fácil de usar realmente. Si ustedes simplemente ponen en práctica el orden correcto de la estructura para ambas categorías, pues no tienen ninguna dificultad cuando vayan a formularlas porque es exactamente lo mismo para yes, no and WH. Solamente recuerden que deben memorizar
los auxiliares para cada uno de los tiempos, si es presente, pasado, futuro, y también deben memorizar el significado de las WH words. Si vamos a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, eso debemos tenerlo muy claro para poder formular las preguntas correctas. Eso ha sido entonces todo por hoy, por esta masterclass, chicos. Espero que ustedes hayan podido cumplir el objetivo principal, que es aprender cómo hacer preguntas de sí o no y de información, es decir, que requieren información adicional. Así que nos vemos en una próxima masterclass. See you guys next time. Goodbye.